Bien, voy a comenzar con mi tema, pues sí, es niñez y vulnerabilidad, el papel del DIF. Yo actualmente me encuentro trabajando en el DIF municipal de Texcoco, dentro de lo que es la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Como hemos venido escuchando las anteriores conferencias, pues tenemos una problemática muy amplia que invade pues a las niñas, a los niños y en este caso, bueno, a las adolescentes. Me voy a referir como niñas, niños y adolescentes en algunos momentos y en otros como niños solamente o como la niñez. Bueno, para hablar de la niñez y las problemáticas que nos atañen, tenemos que empezar con la definición de la niñez. Pues es una etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Es un periodo de gran importancia para el desarrollo de las niñas y niños, en el cual se establece su personalidad y sus relaciones sociales. Es una etapa de desarrollo biológico, psicológico, cultural y social. Esta etapa se divide en dos periodos. La primera es la infancia, que es lo prenatal. Se define desde el nacimiento de un niño o de una niña hasta antes de los 6 años de vida, periodo en que las y los niños se encuentran aprendiendo a dar sus primeros pasos, desarrollan cierta independencia para manipular los alimentos, así como explorar el mundo que los rodea y todo lo que les resulte interesante. El segundo periodo, el cual se divide en dos fases. La primera fase es la infancia. Después de los 6 a los 12 años de vida es donde se encuentran en plena exploración y descubrimiento de su entorno. Desarrollan su intelecto y conlleva la resolución de problemas complejos acorde a su edad y la capacidad de relacionarse con los demás. También es el inicio de la vida escolar y el término de la infancia. La segunda fase es la pubertad de adolescencia. Esta comprende de los 12 años a los 17 años, 11 meses, casi a los 18 años, ante la resolución de problemas de una manera más rápida y compleja. Desarrollan un notorio proceso de cambios físicos y psicológicos que son propios de la preadolescencia. Para hablar de la niñez, nos vamos un poquito a los antecedentes, exactamente a la edad medieval, donde en la antigüedad nadie pensaba en ofrecer protección especial a los niños. Es decir, hay un historiador francés, Philippe Ariès, por ahí de 1987, él explica que en la Edad Media los niños eran considerados como adultos pequeños, eran castigados y sentenciados bajo las mismas normas y leyes como cualquier adulto que tuviese la capacidad de responder por sus actos. Se empleaban como adultos cuando tenían cierta autonomía para el autocuidado. Estos niños eran considerados como miembros al uso de la familia, es decir, trabajaban o se empleaban con la misma responsabilidad de un adulto para aportar un sustento a la familia. Phillips, digamos, hizo una frase donde dice, existían niños, pero no infancia. Él siguió estudiando a fondo las pinturas de la Edad Media, donde claramente se muestran algunos niños en ellas, pero estos tienen rasgos de adultos. Ustedes podrán ver algunas imágenes de estos niños en algunas pinturas en las iglesias o en los museos y son realmente, generalmente son madonas o vírgenes o mujeres cargando niños o teniendo niños a su que al niño se le tomaba como si fuera el adulto. Conforme fueron pasando el tiempo, eh, además de que representaban también labores de trabajo, es decir, pintaban a algunos niños haciendo trabajos como cortando alfalfa o desgranando maíz. Entonces, de cierta forma, el niño estaba considerado dentro del trabajo como cualquier adulto. Esto demuestra su hipótesis de Phillips sobre los niños pequeños adultos. Sigue continuando con su estudio y hasta el siglo XVII con el pintor Velázquez, por ahí de 1599 a 1660, comienza a plasmar en sus obras a niños con rostros más angelicales
incluso en fiestas o en juegos infantiles, porque va demostrando que el niño ya empieza a dar un reconocimiento de lo que hace el niño, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. Con el tiempo, el adulto reconoce al niño como un ser distinto, pero este reconocimiento va en función de percibirlo como el que no sabe, del que no puede o es un ser incapaz ligado a la nulidad y a la incompetencia o, o a la inutilidad, a la atrofia, es decir, empieza en el siglo XIX, cuando el derecho comenzó a ocuparse de forma diferenciada entre niños y adultos, sobre todo los primeros movimientos a favor de la separación institucional, la cual se convirtió en una separación normativa. En América Latina se crearon instituciones especiales. En cada país surgió una legislación para menores, creando tribunales especiales. Damos un brinco y por ahí de 1989, bajo este precepto, surge la Convención sobre los Derechos del Niño. Con base en la concepción cultural del niño como un sujeto incapaz, se impuso un modelo tutelar que pretendía proteger a los derechos del niño. Entonces, el 20 de noviembre de 1989 surge la Convención de los Derechos del Niño. Antes de la convención, la dispersión normativa en materia de derechos subjetivos para la infancia era enorme, estaba demasiado extensa. Ahora contamos con un conjunto de derechos y garantías fundamentales para niños y niñas y adolescentes, que a la vez se traducen en un importante catálogo de obligaciones para el Estado, la familia y la sociedad, la cual consta de 54 artículos. Reconoce que los niños, que son seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho pleno al desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. En este nuevo instrumento jurídico fue construido con base en la doctrina de protección integral. Esta doctrina es el marco que sirvió como fundamento teórico de la Convención y se trata de normas que buscan regular al conjunto de la categoría infantil y no solo a aquellos individuos que viven situaciones de precariedad. Los órganos judiciales especializados en niños deben encargarse de dirimir controversias cuya naturaleza sea jurídica, asesorar jurídicamente el principio básico de igualdad ante la ley. En materia penal se busca sustituir el viejo binomio de impunidad-arbitrariedad por el de severidad-justicia. Considerar a la infancia como sujeto pleno de derechos. Eso es el objetivo. Los cuales, dentro de estos derechos, son los siguientes: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, acceso a una vida libre de violencia, a la protección de la salud y seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso, al esparcimiento, a la libertad de expresión y acceso a la información. Tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, de conciencia, religión y cultura, así como a la participación, a la asociación y reunión, derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, así como derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes, que estos son olvidados continuamente. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Como primera ley internacional sobre los derechos de las niñas y niños, es de carácter obligatorio para los estados firmantes una convención sobre los derechos del niño, ya que era necesaria, porque aun cuando hay muchos países tienen estas leyes que protegen a la infancia,
algunos no las respetan. El día de hoy tenemos una situación de guerra en la franja de Gaza y muchos niñas, niños y adolescentes todo el tiempo, todos los días están muriendo. Jamás se ha respetado este derecho. Así en otros países también, aun cuando existe esta convención y están las firmas y los tratados, se olvida completamente de los derechos de los niños. Para estos niños significa con frecuencia la pobreza, un acceso de educación y abandono. Estos problemas hoy en día vemos que afectan a tanto niños de países ricos como de países pobres. La niñez y su estudio biopsicosocial. Tenemos a un neurólogo, un médico neurólogo austriaco que vivió de 1856 a 1939, llamado Sigmund Freud. Él desarrolló el psicoanálisis siendo de las primeras corrientes en estudiar las enfermedades mentales, donde se sostiene que los acontecimientos de la infancia tenían gran influencia en la vida adulta debido a que podían moldear la personalidad del individuo. Los procesos psíquicos tienen su origen en la infancia. Eventos traumáticos vividos pueden detonar en trastornos psicológicos durante la adultez en caso de no ser tratados con una terapia. Tenemos a un psicólogo y biólogo suizo de 1896 a 1980, Jean Piaget. Se destacó por sus aportes sobre el desarrollo intelectual y cognitivo en la infancia. Explicó cómo los niños construyen un modelo mental del mundo a través de su trabajo llamado epistemología genética, los orígenes del pensamiento. Antes de Piaget, se consideraba que los niños tenían la misma forma de razonar que los adultos y que solo les faltaba incorporar conocimientos. La conclusión de su trabajo consistió en que los niños no son menos inteligentes que los adultos, sino que piensan de manera diferente. Damos otro brinco hacia lo que es el DIF y sus inicios. El Sistema Nacional DIF es el organismo público descentralizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social, Pública y Privada. Es promotor de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo el imperativo constitucional del interés superior de la niñez, así como el del desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Para 1977 se fusiona el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, INPI, y el Instituto Mexicano de la Asistencia a la Niñez, IMAN, dando paso a la creación del sistema de DIF es contribuir al desarrollo integral de la población mediante el diseño de políticas públicas, la ejecución de programas y acciones de asistencia social, así como la coordinación del sistema nacional de asistencia social pública y privada en favor de las familias y personas que en sus diversas etapas de vida enfrentan alguna condición de vulnerabilidad, actuando con honestidad, compromiso, respeto, empatía, calidad, efectividad y profesionalismo bajo un enfoque de derechos. Acciones que realiza el DIF municipal. Nosotros dentro del concepto de DIF y dentro de la Procuraduría para la Protección de Niñas y Adolescentes, damos orientación psicológica, brindamos de diversas temáticas, protección de derechos de niñas y niños y adolescentes. Se protegen a niños y niñas de la violencia o que son víctimas de vulneración de derechos. También se logra ver la alimentación familiar, hábitos para una vida saludable. Hay un área donde es la atención al adulto mayor y bajo esta premisa se garantizan los derechos tanto de niñas, niños, adolescentes como de personas mayores. También se encuentra un área que es el Sistema Nacional, bueno, es un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Por las siglas se conoce como CIPINA. Fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, a efecto de que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, cumplan con su
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Esto lo dice el artículo 1, fracción 3 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se compromete a reconocer y proteger a la niñez y a la adolescencia contra toda forma de violencia, así como adoptar las medidas necesarias para promover la recuperación física, psicológica y la reintegración social de toda niña o niño víctima de abusos, con la finalidad de garantizar sus derechos y en un ambiente de fomentar la salud, la dignidad y el respeto de sí mismo para lograr un sano desarrollo integral y asumir su responsabilidad para con los niños, no solo, así como adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales y educativas en un marco de coordinación para la prevención y combatir de manera integral la violencia que afecte a los niños. El plan de trabajo de disciplina municipal es la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes, establecer mecanismos de comunicación para que puedan reportar la vulneración de sus derechos o alguien más lo haga por ellos, girar citatorios, realizar pesquisas y ordenar evaluaciones, garantizar la transversalidad de la perspectiva de los derechos de las niñas a través de la elaboración de programas y coadyuvar con instituciones del sector público, social, privado y de la sociedad civil para pláticas, talleres informativos, donde se pueda prevenir alguna vulneración de derechos. La Procuraduría de Protección y Niñas, Niños y Adolescentes Municipal es en primer lugar una instancia conciliadora donde apoya a las personas a resolver un conflicto familiar mediante asesorías jurídicas, trabajo social y psicología. Se compone de varias áreas y disciplinas que pueden dar atención y seguimiento a los reportes de una posible vulneración de derechos, que pueden ser encomendados a través de DIFEM, llamadas en su mayoría anónimas o a petición del interesado que asista a las instalaciones a manifestarnos la situación que ponga en riesgo los derechos de alguna niña o niño o adolescente para ser atendido y subsanado en la medida de las posibilidades de forma efectiva, anteponiendo el interés superior del niño. Se cuenta con el área de trabajo social. Es la que se encarga de realizar el primer acercamiento en el domicilio que refiere donde exista algún niño o niña con probable estado de vulneración de derechos, para verificar varios elementos importantes: que la dirección que ha sido proporcionada exista o sea la correcta, verificar si ahí se encuentra alguna niña o niño mencionado y los familiares cercanos a este. Se verifican las condiciones de la vivienda, por ejemplo, si es casa propia, rentada o prestada, si el entorno donde está situada tiene vías de acceso, transporte, escuelas, negocios, en qué condiciones viales se encuentra alumbrado público, pavimentación, de qué material está construida la casa. Hemos encontrado casas de adobe, cartón, tabique, etcétera. Si cuenta con habitaciones suficientes para los integrantes y cómo se acomodan en ellos, así como todos los servicios que cuenta la vivienda, como luz, agua, internet, drenaje, cuántas personas viven y pernoctan en esa casa, la relación filial parental entre los integrantes, por ejemplo, madre, abuelos, tíos, quiénes son los proveedores y los horarios en los que elaboran y en qué elaboran, quiénes proveen económicamente y cómo llegan los ingresos al domicilio, cómo se reparten los gastos de manutención entre los integrantes, verificar que se realice, qué actividad realizan los cuidadores del hogar y cómo distribuyen el tiempo, ¿verdad? En cuestión de salud, verificar si existen enfermedades crónicas, degenerativas, o si existe consumo de sustancias o dependencia a ellas. ¿Cuántas niñas, niños o adolescentes viven? Y si estos asisten a la escuela y en qué condiciones, si cuentan con todo el material o las herramientas escolares. ¿A qué distancia se encuentra la escuela? Y quién va por los niños o las niñas, quién los asiste en su alimentación. Bueno, trabajo social en verdad es la rama donde más trabajo, digamos, hace para verificar estas condiciones. Incluso llega a identificar el problema foco
entre los integrantes. ¿Cuál es la situación por la cual se está haciendo el llamado de atención a una posible vulneración? Una vez que se recaba toda esta información, nos puede dar el siguiente paso, que es la asesoría jurídica, donde se puede, de cierta forma, a través de las leyes, los abogados dan toda desde su óptica legal, pueden tomar la decisión de salvaguardar a través de protocolos de acción con la finalidad de cuidar la integración del menor. Es decir, ellos corroboran o descartan un posible reporte de vulneración, asentando todo por escrito, todos los resolutivos de cada especialista que compone un grupo multidisciplinario, y en caso de ser evidente las conductas de riesgo o vulneración de derechos, el DIF puede sustraer de manera temporal al menor y coadyuvando con casas, hogares y albergues, ve la vialidad para que una posible estadía de estos niños esté ahí en ese albergue mientras se busca el auxilio de una persona que funja como posible red de apoyo. En caso de ser viable, tenemos que encargarnos de todo. El abogado se encarga de dar orientación legal en materia familiar con los padres o tutores responsables o algún familiar cercano al niño, y explica bajo qué causas puede resolver su problemática a través de la conciliación o la selección entre acción oficial, como identificaciones, domicilio, parentesco con el niño o niña, y en dado caso a través de un procedimiento judicial, explicando en qué supuesto procederá una demanda para hacer cumplir una obligación, iniciando así un procedimiento. Es decir, en ocasiones nos llegan niños que han sido vulnerados del derecho a una pensión alimenticia, donde los niños pueden estar con mamá, pueden vivir con la mamá o con los abuelos, pero el padre no otorga alguna pensión alimenticia. Puede atender a este niño en cuestión de proveerle. Bueno, en el área del médico se encarga de verificar la salud y las condiciones de las niñas, niños y adolescentes para descartar posibles vulneraciones físicas. Esta consiste en una revisión de manera general en su estado de salud, como la presión arterial, la talla, el peso, revisión de la dentadura, ojos, oídos, revisión de brazos y piernas para descartar golpes, cortaduras, moretones, fracturas, quemaduras, y que estas no sean pues recientes, y en caso de ser un poco antiguas, saber bajo qué situación se presentó. Hemos tenido casos de niñas, niños que han sido quemados, pero ya tienen mucho tiempo de eso y fue por una negligencia, por el descuido, por la desatención. Conocer si existen alergias o algunos alimentos o medicamentos, qué tipo de alimentación llevan, si duermen bien, de manera adecuada, si existen enfermedades recurrentes como gripe, tos, diarrea continuamente. Se solicita la cartilla de vacunación para saber si están al corriente de las. Es importante que coloque a la Procuraduría Municipal y se debe realizar denuncia ante la Fiscalía más cercana para el resguardo de estos niños o de estas niñas, donde nuevamente se certifique las lesiones que se presenten en ellos y resguardar la integridad de la niña o del niño. En el área de psicología se encarga de conocer aspectos relacionados al estado emocional actual de los entrevistados, así como características de la dinámica familiar y líneas vinculares de los mismos. Se realiza entrevista a todas las personas que involucran a los niños, progenitores, parejas nuevas de progenitores, abuelos, tías, tíos, personas cercanas que convivan o vivan con las niñas o niños y que funjan como una red de apoyo. El psicólogo realiza una valoración emocional de las niñas bajo las condiciones en las que se encuentra, a través de entrevista que realiza el psicólogo a manera de una narrativa libre, preguntas acorde a la edad de los niños, apoyado de material didáctico,
pueden ser hojas blancas, colores o muñecos y juguetes interactivos. Otras herramientas que utilizamos son baterías de prueba o test psicológicos, los cuales son psicométricos y proyectivos. Los psicométricos se centran en la medición cuantitativa de diversas habilidades cognitivas y emocionales, y las proyectivas se centran en la exploración cualitativa de la personalidad y el mundo interno del individuo. Estas pruebas nos permiten identificar el síntoma que puede tener la niña ante la situación que está viviendo y las emociones que puede estar sintiendo, como miedo, estrés, ansiedad, enojo o tristeza. El psicólogo puede realizar la contención de manera efectiva desde la psicoterapia breve y de emergencia. Si dentro de estas entrevistas o intervenciones psicoterapéuticas se encuentra algún indicio de vulneración de derechos, violencia psicológica, física o emocional, se debe realizar pruebas exhaustivas para verificar lo que el niño manifiesta y, de ser necesario, dar parte al procurador municipal y acudir a las instancias como la fiscalía para realizar denuncia, de ser necesario albergar al niño o a la niña para resguardarlo y alejarlo del núcleo de violencia, en lo que se procede de manera legal contra quien esté ocasionando el daño. Se trata de una reintegración, si se trata de una reintegración de alguna niña o niño, alguna persona o familiar que funja como red de apoyo, también se hacen las valoraciones psicológicas y bueno, la idea es que no se vuelva a revictimizar a este niño o niña o que sea vulnerado en lo futuro, que se desarrolle en un ambiente de seguridad para su vida social, familiar y educativa, poder crear lazos afectivos y adecuados para un mejor desarrollo en la sociedad. Los albergues son instituciones o casas hogares con las cuales las procuradurías municipales, estatales y federales coadyuvan mediante convenio ante una situación de vulneración y desprotección de niñas, niños y adolescentes. Aquí nos permiten sostener a los niños mientras se va arreglando la situación legal de ellos. Los niños son alimentados, vestidos, calzados, enviados a la escuela o bien reciben clases académicas dentro del albergue, acorde a su edad, y se les da algunas clases diferentes como de arte, música o algún otro oficio. En algunos albergues les enseñan a los niños a sembrar y a cuidar algunas plantas, realizan trabajo bajo calendario interno y obviamente de acuerdo al reglamento interno de cada casa, hogar o albergue, es donde son tratados con respeto, tolerancia y amor, que esta palabra es muy importante, el amor. Respeto, tolerancia y amor. Algunos de los albergues cuentan con propios psicólogos, médicos y cocineros que están al pendiente del bienestar de los niños. De igual manera, estos albergues están abiertos a la donación por parte de la sociedad y de benefactores que les proporcionan ropa, atención médica o el patrocinio para que los niños acudan a la escuela y ellos cubren los gastos que generen. Los progenitores son atendidos también con programas de educación o escuela para padres que se ofrece dentro del DIF, actualmente llamados talleres de crianza positiva, donde adquieren herramientas emocionales para subsanar desde el duelo a la separación como pareja y familia, como aceptar la relación que siempre van a tener a través de sus hijos, como los progenitores que son. Muchas veces aquí los papás, ellos se separan o se divorcian y pareciera que en automático se divorcian de sus hijos. Y no, ese lazo consanguíneo no se rompe y se debe de entender que como pareja ya no se logró, ya no se pudo caminar juntos, pero que como padres o progenitores se tienen que seguir viendo, hablando con respeto, con cordialidad, permitir ser, digamos, dos personitas libres, pero con la responsabilidad que tienen para con sus hijos. Y bueno, estos talleres les permite reconocer las fallas, asumir la responsabilidad que tienen para con sus hijos, desde otorgar la guardia y custodia al progenitor con el cual se puedan encontrar y desarrollar en mejores condiciones de tranquilidad, así como otorgar la pensión alimenticia y de responsabilizarse de las convivencias con las niñas, niños y adolescentes, porque para los hijos este es su derecho. Mientras que los progenitores vivan, los niños tienen derecho a convivir con sus papás. Estos talleres también permiten crear canales de comunicación efectivos entre los progenitores,
como de ellos hacia los hijos y por ende mejor convivencia y adaptación de vivir de manera separada, pero con la tranquilidad de que no serán violentados o vulnerados nuevamente. Estos talleres funcionan a través de la voluntad y el interés y el amor que se tenga hacia los hijos. Podemos estar en muchas terapias, podemos estar en muchos talleres, pero si yo como madre o padre no tengo la voluntad y el amor, el interés de proporcionar lo que es mi obligación a mis hijos, nada va a funcionar, ningún taller, ninguna terapia. Y bueno, esos talleres también se vuelven más efectivos de manera individual y también sistémico. Ya para concluir mi participación, termino con una frase de Sidney Justin Harris, que fue un periodista norteamericano de origen inglés. Su obra se caracterizó por una ferviente defensa de la educación, las libertades y un especial empeño en el apoyo de la causa de los derechos de las mujeres y la comunidad afroamericana. Y su frase es la siguiente: lo mejor que se le puede dar a los hijos, además de su María, que también le podemos dar a nuestros hijos mucho amor, mucha atención, porque algo que pasa aquí en Procuraduría y que lo vemos todo el tiempo es que los papás sienten que tienen el derecho de ver a sus hijos cuando no es así. Aquí el papá o la mamá no tienen derecho sobre sus hijos, porque al hacer eso o decir eso, es como poner a nuestros hijos en una posición de objeto. Y los hijos no son objetos, los hijos son personas. Entonces, el derecho es del niño ver a su papá, ver a su mamá, convivir con ellos, desarrollarse en un lugar pleno y seguro. Y la obligación de nosotros como padres o madres es darle a esos hijos ese espacio, ese amor, ese tiempo y cubrir todas sus necesidades. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.